un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de hoy, miércoles 5 de agosto, lo vamos a compartir con Alejandra Kraus, que es la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, diputado, con Andrés Kubler, secretario general del Frente Amplio, y con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Con ellos y ella entonces conversamos en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, a ver, así como se dice en el Congreso, trámite, despacho rápido. El tema de, ¿por qué lo digo? Porque ya lo hemos conversado tantas veces, ¿no? Bueno, ayer finalmente con un voto más de lo exigido, el gobierno saca adelante el último pendiente de su mega reforma, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el mecanismo de compensación para los municipios por la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores. Bueno, se espera que hoy el presidente Kast realice una cadena nacional, justamente porque esto era lo último que faltaba, ¿no es cierto?, para la mega reforma en su totalidad. Y, bueno, hay que esperar el Tribunal Constitucional también, pero digamos que para el gobierno con esto ya está listo, ¿no? Y la alegría del ministro Quiroz, por supuesto, todos celebrando. Entre los respaldos claves estuvo el del senador Pedro Araya. Estoy dando los hechos, después ustedes comentan. Una reserva de constitucionalidad de la senadora Pascual. Entre todas las reacciones me parece que podría ser interesante lo que dijo la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, cuando dice, además que esto dice debe abrir paso a una nueva ley de rentas municipales que permita reducir las diferencias estructurales entre las comunas. A ver, Andrés Kubler, ¿cómo podemos imaginar una nueva ley de rentas municipales? ¿Qué opinas de eso? O sea, yo entiendo que es algo que hace tiempo viene dando vueltas y me parece de toda lógica pensar que distribuyamos de manera más equitativa los recursos entre los municipios. Yo creo que a casi ningún ciudadano, porque como se votó ayer no me atrevería a decir a ninguno, le parece sensato que desde los fondos públicos, municipalidades como Las Condes, Vitacura, reciban más recursos que municipalidades con mayores necesidades. O sea, tenemos ciudadanos que tienen mayores necesidades en ciertas comunas y, claro, y como Estado le entregamos más plata a otras donde los ciudadanos en general tienen menos necesidades. Por lo tanto, tener una ley de rentas municipales donde el Fondo Común Municipal se fortalezca, se revise sus criterios y ojalá todos los fondos que el Estado entrega a los municipios se hagan por esa vía y no por estas vías directas que se inventaron ayer y que tienen poco sentido, me parece lógico. O sea, cuando vemos la precariedad que tienen que administrar algunos alcaldes versus la riqueza que administran otros, es un sinsentido que el mismo Estado responda tan distinto a ciudadanos de uno y otro, como si fueran ciudadanos de primera y segunda categoría. A ver, otra reacción de quienes estaban en contra, el alcalde de Cerro Navia, Claudio Tamayo, voy a leer una de sus frases. Hoy el gobierno y sus senadores tienen el poder en base a los votos, tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero esto hoy no termina. También otra señal de que esto va a continuar, esta batalla, esta reivindicación, ¿no? A ver, Eduardo Cretón. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludar a todo el panel, Cecilia. Sí. Lo primero, a grandes modos, nosotros estamos muy contentos con que se haya aprobado finalmente y ya se haya despachado este proyecto de reconstrucción nacional, porque como tantas veces lo hemos hablado acá mismo en el primer café, creemos que esto es un primer paso para que Chile vuelva a levantar cabeza. Nosotros desde la UDI estamos muy preocupados de que ahora el crecimiento y las mejoras y las oportunidades que va a crear este proyecto de reconstrucción nacional le lleguen efectivamente a los chilenos más vulnerables, a la clase media y que lo están pasando mal. Creo que ese es el tremendo desafío que nos queda ahora por delante. Respecto a los alcaldes, bueno, acá se abrió un debate. Yo creo que en democracia todos los debates son demasiado legítimos de dar, pero se abrió un debate que tenía poco que ver en realidad con la compensación
que había que generar al fondo, a los municipios a través del Fondo Común Municipal. Porque en esto ha sido muy, muy claro el alcalde Sebastián Sichel. Acá hay un grupo de alcaldes que abrió una discusión que puede ser muy legítima, pero que no tenía que ver con el objetivo de esta compensación. Acá lo que había que hacer era compensar a los municipios por los fondos que iban a dejar de recibir y mantenerlos en la misma situación en la que estaban. No mejorar ni empeorar la situación de ninguno. Era una compensación, y yo creo que el quiebre en el municipalismo en esto ha sido bastante notorio entre esas dos cartas que mandaron dos bloques, por así decirlo, de los alcaldes. Me parece que es legítimo, pero creo que no era el objetivo de la compensación que buscaba este fondo. Entonces, a mí la verdad me parece bastante mezquino por parte de la oposición. Pero esto de una nueva ley, por ejemplo... Es un debate que por supuesto estamos abiertos. Yo represento a la región de la Araucanía, una región que tiene las comunas más pobres del país, y por supuesto que uno siempre está abierto a dar este tipo de debate. Pero lo que me parece es que acá hubo una actitud bastante mezquina por parte de la oposición, porque durante todo el proyecto pidieron que se compensara a los municipios, el gobierno escuchó, dialogó, buscó acuerdo en esto, y finalmente la oposición ayer termina rechazando esa propuesta de compensación. Claro, pero ya sabemos, ¿no es cierto?, las razones, lo hemos conversado tantas veces acá en el primer café. De hecho, bueno, lo reitero a través de las palabras de la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, que dijo de los 80.000 millones que se van en compensación directa a los municipios, es decir, por lo que van a dejar de recibir, ¿no es cierto?, la mitad es para 6 comunas y el resto de las 339 municipalidades tendremos que ver cómo administramos la otra mitad. ¿Por qué? ¿Cuál es ya lo he dicho tantas veces, ¿no? De esos 80.000 millones, el tema es que todo está financiado con impuestos generales, y ahí donde está la discusión, ¿no? Y el alcalde Tomás Bodanovich, que dice: yo con mucho cariño les diría a los alcaldes que están en la posición contraria, que cuando una injusticia te favorece, no quiere decir que esa injusticia no exista. Ahora, bueno, ya están dadas las cosas, era esperable de alguna manera esto, porque ya se veía venir que así iba a ser. Entonces, yo le digo, esto hoy no termina, dice uno alcalde, la otra alcaldesa dice hay que pensar una nueva ley, y eso sería como lo más novedoso de lo que pasó ayer. A ver, Alejandra Kraus. Hola Cecilia, muy buen día y saludo a cada uno de los panelistas. A ver, efectivamente, a pesar de lo que señala Eduardo, de que aquí debía centrarse en un punto o en una materia determinada del debate, era imposible que no se abrieran otros debates, particularmente porque el corazón de esta mega reforma era la disminución de la tasa tributaria para las grandes empresas para generar mayor crecimiento, y ahí se abría un debate respecto a cuál era la forma como queríamos crecer. Entonces, este tipo de debates era obvio, o temas que se podían abrir, porque además, no solo la alcaldesa Delfino es la que señala a propósito de este nuevo debate sobre la ley de rentas municipales, lo señala Isabel Pla el día domingo en un panel en un medio televisivo. Y ella dice, sí, efectivamente este debate nos colocó en unas materias que no podían abordarse a través de la mega reforma, sino que lo que debemos hacer es tener una nueva ley de rentas municipales. Vale decir, no lo abre la oposición, no lo abren los alcaldes, lo instala, lo señala, a mi juicio muy correctamente, Isabel Pla, que tengo entendido que es del mismo partido de Eduardo. En consecuencia, no eludamos esos temas. No los eludamos porque efectivamente nosotros tenemos una distancia estructural en los municipios. No solo respecto de los fondos municipales, sino las capacidades técnicas que efectivamente se puedan instalar para el desarrollo efectivo de las comunas. Entonces, la verdad, y que se profundizó en este debate, porque pareciera escandaloso, Cecilia, que mientras Las Condes va a recibir 13.000 millones de pesos, San Ramón 3 millones. De esos 80.000 que son exactamente, de la parte de lo que dejan de recibir. Exactamente.
Ya. Entonces, eso no lo podemos eludir Sí, como sociedad, y estaremos de acuerdo que las necesidades reales de los vecinos de San Ramón son mucho más altas que la de Las Condes. Bueno, no pero, porque no existan, sino porque no están resueltas en una comuna. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, Alejandra, dice, ningún problema en discutir el Fondo Común Municipal de manera posterior. Lo que necesito como alcaldesa es que mis vecinos y los vecinos de todas las comunas tengan la tranquilidad de que los servicios que se les prestan se van a poder seguir prestando. Es el argumento, ¿no es cierto?, de las comunas estas que van a dejar de recibir. Sí. Cecilia, ella hace lo correcto, habla por sus vecinos, como también lo hace Toledo de Puente Alto o Gustavo Toro de San Ramón, y así Tomás Bodanovich de Maipú. El tema es el Estado o los impuestos generales de la nación debieran satisfacer hasta qué nivel o desde qué nivel debieran garantizar la satisfacción o resolución de las necesidades reales de la ciudadanía. Porque estaremos de acuerdo, y siempre se ha señalado, por ejemplo, que el número de carabineros por metro cuadrado en una comuna u otra es distinto. Las áreas verdes en una comuna u otra y las distancias son siderales. Sí, ya. Entonces, yo estoy de acuerdo que impuestos generales, pero cuando se trata de impuestos generales, el Estado debiera dar esta discusión, la sociedad en su conjunto, con mis impuestos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿O qué mínimos como país debemos satisfacer y hacia qué estándares debemos transitar? Entonces, se abrió. Era imposible que no se abriera este debate a propósito de la mega reforma. Ahora, se abre este debate entonces sobre una posible nueva ley, ¿no es cierto?, de aportes municipales. A ver qué dice Luis Pardo, sin entrar en los detalles, Luis, pero ya la semana pasada, ¿no es cierto?, hablamos largamente sobre cómo... Sí, a mí... Bueno, buenos días, Cecilia, buenos días a los panelistas ya que nos escuchan. Yo creo que primero los hechos, como tú dices, Luis, vamos a volver a conectar porque tenemos una dificultad ahí con tu conexión que no se escucha muy bien. Ahora, el tema, Andrés Kuble, cuando se dice esto hoy no termina, ¿hay alguna idea desde la oposición o ha sabido algo de parte de los alcaldes de oposición de qué manera se van a organizar como para seguir, reivindicando sus posturas, tratando de cambiar esta realidad? Sí, Cecilia, o sea, nosotros llevamos un trabajo permanente de coordinación. En este caso se hace más visible porque los alcaldes toman una vocería más pública respecto a un tema de contingencia nacional, pero esa coordinación permanente existe, la tenemos junto a nuestros centros de pensamiento y bueno, y también a nivel de directivas de partido. Entonces ahí estamos constantemente coordinando estas iniciativas y me parece que es un punto clave. El gran problema es que de nuevo no tenemos los votos y capaz que si abrimos una discusión de este estilo terminemos dándole todos los recursos a Las Condes y Vitacura si es que el gobierno actúa con la misma lógica que actuó en este proyecto. Porque Eduardo dice, habla que hay mezquindad en la oposición porque acá lo que estábamos hablando era simplemente de dejar a cada municipio igual. Primero, eso no ocurre porque en medio de contrabando se pasan unas normas de que le ponen requisitos a los municipios para recibir estos fondos, dentro de lo que está el disminuir los tiempos de aprobación de sus permisos, cosa que carece de bastante análisis. O sea, aquellos municipios que ya se han esforzado por mejorar sus tiempos, por ser más eficientes y quizás ya no tienen más espacio de mejora, hoy día se van a ver medios ahogados con esta norma. Y por otra parte, cuando uno cambia el mecanismo de recaudación, y que es el mecanismo de recaudación el que justifica cómo se reparten los recursos, es evidente que uno puede cambiar cómo se reparten los recursos, porque, bueno, ya lo hemos dicho largamente, pero yo insisto, a nadie le hace sentido entregarle más plata de fondos generales a Las Condes que a Puente Alto. Y los diputados que defendieron eso deberían explicar por qué. Que a mí me parece que la continuidad de los servicios no es suficiente. Uno podría haber pensado en un artículo transitorio que por un año mantuviera la situación por si hay compromisos adquiridos, pero después repartiera justamente, pero ni eso hubo disposición. Bueno, no existe. Ahora sí, Luis Pardo, a ver si mejoramos. Sí, bueno, ahora sí. Muy simple, Cecilia. Bueno, primero buenos días nuevamente a todos.
y a quienes nos escuchan, lo que se aprobó fue lo que se acordó con los alcaldes en La Serena, que es básicamente que a ningún municipio, grande o chico, le disminuyan los recursos a propósito de esta ley. Otra discusión que yo la considero totalmente válida y que es una caricatura decir que vamos a votar por darle más recursos a Las Condes, porque es bien claro que todos los parlamentarios vamos a querer lograr una mayor equidad territorial y una mejor distribución de esos recursos, pero esa es otra discusión. Lo que se quiso hacer es un punto político, quizá un punto presidencial para el alcalde Bodanovich, que lo perdieron, pero en definitiva la discusión de cómo se distribuyen los recursos está totalmente abierta. Yo creo que una nueva ley de rentas municipales es muy necesaria, pero es necesaria porque esas condiciones que critica Andrés son parte de los grandes problemas que tenemos hoy día a nivel municipal. Hoy día las municipalidades no todas son igualmente, por ejemplo, deficientes en el otorgamiento de los permisos. Eso afecta no a las grandes empresas, afecta principalmente a los pequeños y microempresarios que se demoran años en obtener un permiso para vender completo, ¿no es cierto? Y tenemos una economía informal instigada por ese tipo de ineficiencia. Tenemos, por supuesto, problemas de recursos, pero también tenemos problemas de gestión, como decía Alejandra, de las capacidades técnicas que hay que revisar cómo mejoramos y fortalecemos, de manera que esa discusión está totalmente abierta. Y acá lo que hubo fue reafirmar un acuerdo con los alcaldes. Después una parte de los alcaldes se salieron de ese acuerdo y quisieron hacer un punto político, lo perdieron y ahora vendrá la nueva discusión respecto de cómo se distribuyen los recursos, y creo que es totalmente válido proponer una nueva ley de rentas municipales. Bueno, no es cierto que se desconoce un acuerdo. Sí, ya lo ha declarado el alcalde Tomás Bodanovich y todo ha dicho que ese no fue el acuerdo de La Serena, pero bueno, exactamente. Que el acuerdo de La Serena no incluía esto de cómo se iban a financiar. Hay opiniones divergentes entonces respecto de cuál fue el acuerdo de La Serena. Exactamente, Bueno, yo no estuve en La Serena. Yo sí. Claro, yo le creo a mi alcalde, Andrés, le creo absolutamente a mi alcalde y son gente seria y creo que bueno, podrá haber una divergencia, pero... ¿Sabe? ¿Puedo decir? No descalifiquemos una para precisión? Que podamos debatir tranquilo. Sí, Alejandra, sí, cortito. Sí, a propósito de una frase final que dice Luis, ya lo perdieron, en relación al punto perdieron el punto político, Alejandra, no la discusión de fondo que estamos dispuestos a darla. Luis, entiendo absolutamente lo que tú dices, y el alcance... respecto de esta... Primero, era un hecho de la causa, que los votos los tenían. Entonces, ahora, mi punto, Luis, yo creo que en esta vuelta perdimos mucho más. Porque lo que se quiebra es los alcaldes, que en general estaban constituidos bajo el alero de una asociación que les permitía hacer planteamientos transversales a quien gobernara. Esto no nace hoy día. Esto no nace con el gobierno de Kast. Esto es de larga data y de larga lucha, porque sin duda la visión de los alcaldes es esencial y se quiebra, Luis. Tengo la impresión también que este país estaba acostumbrado a construir acuerdos sobre temas relevantes y que les afectaban directamente la vida a las personas. Y eso también hoy es parte, porque ganar por un voto, 2 votos, nadie en política debiera subir los brazos con la forma como lo han hecho, porque hay incertidumbre. Entonces, Luis, siento que se perdió mucho más. Estoy de acuerdo contigo, Alejandra. El punto es que las responsabilidades de por qué se perdió es otro debate. Claro. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo que hubiera sido deseable un mayor acuerdo en el Senado, y tampoco que se hubiese quebrado la unidad de los alcaldes, pero ahí entramos en otro debate que lo podemos dar encantado, pero no creo que sea imputable al gobierno o a la derecha desde mi punto de vista esa responsabilidad. Yo sí estoy de acuerdo contigo que es una pérdida. Ya.
Bueno, eso en cuanto a lo que pasó ayer en el Senado, que era esperable, como sabemos. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Quiero ir rápidamente a un tema a propósito que ya que está Eduardo Cretón, que está Luis Pardo, que son, ¿no es cierto?, RN, UDI, lo que está pasando dentro de la derecha. Continúa este intercambio de frases, ¿no es cierto?, entre el presidente del Partido Republicano ayer con el ministro Alvarado. Todo esto, recordemos que fue a partir de cuando se le pide la renuncia al subsecretario de Hacienda por el test de droga. Ya conocemos eso, lo hemos hablado muchas veces. Lo que pasó es que Arturo Esquella, a través de unos WhatsApp que se dieron a conocer, que comentábamos ayer, ¿no es cierto?, dice, le pide que a Pavés, ¿no es cierto?, al subsecretario del Interior, a Max Pavés, que pida perdón y que etcétera, etcétera. Y ayer el ministro Alvarado le contesta, ¿no es cierto?, ayer requerido por la prensa, y le dice a estas críticas y le dice tiene que aprender, le dice a Arturo Esquella, tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones, ¿ya? Ahora, la respuesta de Esquella, le vuelve a responder Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, a el ministro Alvarado, y le dice: ministro, con todo cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad. Palabras que, por supuesto, no es común que un presidente de un partido oficialista le diga eso a un ministro del mismo gobierno. ¿Qué está pasando? A ver, Eduardo Cretón, ¿qué está pasando ahí sigue la tensión entre los partidos de gobierno? Sí, bueno, Cecilia, yo no me puedo hacer cargo de las palabras del presidente del Partido Republicano. No, yo no le estoy pidiendo que se haga cargo, sino que opine sobre esas palabras. Es que lo que pasa es que yo tengo una opinión en esto, y mi opinión es que el oficialismo lleva mucho tiempo perdiendo tiempo realmente en discusiones que no van al fondo de lo que nosotros queremos hacer. El día de ayer despachamos la reforma del proyecto de reconstrucción nacional, que ha sido uno de los grandes logros del gobierno del presidente Kast, y también que ha sido una de las reformas más importantes que ha hecho la derecha desde el retorno a la democracia. La semana pasada, el gobierno anunció que se incorporaban todos los cánceres al GES, algo que es realmente una tremenda noticia. Y finalmente, de lo que terminamos discutiendo es sobre los dimes y diretes del presidente del Partido Republicano con el subsecretario del Interior, su análisis... o del proyecto Escucha tu corazón. Mi análisis es que el oficialismo no tiene que perder el norte en esto. Acá hay 3 promesas por las cuales los chilenos eligieron al presidente Kast, que es hacerse cargo de la emergencia económica, hacerse cargo, en eso ya aprobamos el proyecto de reconstrucción, el INAC que está repuntando, hacernos cargo de la grave crisis en materia de seguridad. Hoy día hay anuncios importantes. Las razones por las cuales ustedes piden, ¿no es cierto?, y hasta el propio presidente lo ha dicho, cuáles son los temas en los cuales hay que enfocarse. Pero ¿qué le diría usted al presidente del Partido Republicano? Lo que le estoy diciendo, pues, Cecilia, lo que le estoy diciendo, que nos enfoquemos en las cosas que realmente le importan a los chilenos, que trabajemos para que el proyecto de reconstrucción y el crecimiento y las mejores oportunidades que va a generar le lleguen a los chilenos más vulnerables y que no nos salgamos de la agenda. En eso, nosotros desde la UDI hemos sido muy enfáticos en señalar que hay que avanzar a una mayor coordinación de esta coalición de facto que existe en el Congreso, y a no perder el norte. Entonces, todas estas polémicas, todos estos proyectos de ley de escucha tu corazón, de la discusión si hay que privatizar Codelco, nos terminan desviando del foco. Que el foco es esas 3 promesas por lo que los chilenos eso queda entonces, clarísimo, pero ¿por qué cree usted que yo siga polemizando con el presidente del Partido Republicano? No lo voy a hacer, porque creo que eso simplemente debilita al gobierno, y nosotros desde la UDI queremos que a este gobierno le vaya bien para que a Chile le vaya bien. Ahora, entonces, las palabras de Arturo Esquella se tendrá que hacer responsable él. Acá el presidente José Antonio Kast ha hecho un llamado al orden al interior del oficialismo, y nosotros desde la UDI no nos vamos a salir y no vamos a seguir polemizando en este tipo de cosas que nos parecen bastante estériles. Y por lo demás, yo creo que nunca es bueno andar predicando de quién es más moral o menos moral al interior de una coalición. Yo creo que acá todos necesitamos que nuestro sector trabaje de manera unida para poder sacar adelante los grandes proyectos para el país.
Claro, eso de lo moral lo dice también por las palabras de Arturo Esquella. Ahora, solamente decirle que el diputado Juan Antonio Coloma, de su partido, le dicen, es cierto, quienes que quizás es no entender a cabalidad cómo funciona la institucionalidad en nuestro país, le dice Arturo Esquella, porque es el presidente de la República el que toma estas decisiones y no tienen por qué echarle, ¿no es cierto?, la culpa a Pavés, etcétera, etcétera, ¿no? Luis Pardo, de Renovación Nacional, ¿cómo ve esto? Mire, yo coincido con Eduardo. Yo creo que acá todos los partidos que estamos apoyando al gobierno tenemos que hacer un esfuerzo por concentrarnos en la agenda del gobierno, por no distraernos y por no distraer a la opinión pública con peleas públicas que no ayudan en nada. ¿Pero por qué crees tú esa actitud que toma el presidente del Partido Republicano? ¿A qué se debe? No, es que, mire, palabras sacan palabras. Yo creo que el Partido Republicano es el partido del presidente y tiene una doble responsabilidad respecto a la que tenemos el resto de los partidos, en el sentido de cuidar al presidente y cuidar el debate. Ahora, creo que están en un proceso de aprendizaje, creo que y espero que esto se normalice luego y que, tal como ha señalado el diputado Cretón, podamos concentrarnos en la agenda. Hemos tenido buenas noticias como la de los cánceres, como ahora la aprobación de esta reforma, que creo que va efectivamente a cambiar la caída en que venía el país por años en materia de económica, de crecimiento y de empleo, en fin, y creo que eso es lo que tenemos que sacar adelante. Y creo que estas discusiones, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, discutamos el tema de fondo. Yo lo dije en varias entrevistas, que a mí me parece que a esta altura el costo que ha pagado Juan Pablo Rodríguez es un costo totalmente excesivo, que hay que normar la forma en que esto se va a hacer de aquí en adelante, que una forma de reparar ese costo es que Juan Pablo Rodríguez vuelva al gobierno lo antes posible, pero uno no tiene por qué desafiar a otras autoridades para decir lo mismo. Yo creo que ese es el error que cometemos muchas veces en la derecha, de personalizar las cosas y abrir debates que resultan totalmente estériles, y termina la oposición, que no tiene propuestas, comiendo cabrita, ¿no es cierto?, mientras nosotros, en vez de promover nuestras propuestas y nuestros logros, discutimos tonteras. Vamos a ir a comercial y vamos a ver qué dice la oposición, que come cabrita o no. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, con el vicepresidente de la UDI, el diputado Eduardo Cretón, y con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de estas opiniones del presidente del Partido Republicano, de como ustedes le dicen, dimes y direte, lo que está pasando dentro de la coalición del gobierno. Les cuento que esta mañana habló Máximo Pavés en la radio Infinita a propósito de la frase sobre las personas que tengan que sin moral tienen que irse o algo así, dijo Arturo Esquella, ¿no es cierto?, en esos WhatsApp, que dijo Max Pavés que no se siente identificado con con ese adjetivo, que no le corresponde juzgar la circunstancia respecto de los sentimientos, sino respecto de los hechos políticos, que no le corresponde polemizar, pero que la polémica política creo que hay que darla por superado. No me siento identificado con el calificativo de gente inmoral. Y también habló el ministro Alvarado y sobre este tema dijo que ayer había hablado con Arturo Esquella, que dieron vuelta a la página, y que sobre el ex subsecretario dice: tomamos la decisión política de que la persona desde fuera del gobierno realizara la contramuestra. A todo esto, ayer, cierto, Alvarado había dicho que ya el próximo día se iba a nombrar el próximo subsecretario de Hacienda. Bueno, en eso está más o menos este asunto. A ver, ¿cómo lo ves tú, Andrés Kuble? Mira, yo lo que veo acá es que la verdad la conducción política del ministro Alvarado y de la UDI en este caso no está dando el ancho en el gobierno. El desorden en el oficialismo es bastante evidente, y creo que finalmente lo que pasa es que el Partido Republicano no está disponible a que la UDI tenga la conducción política nominal del gobierno en interior, porque la conducción política real no la está teniendo, y pareciera que la está teniendo el ministro Quiroz en ciertas cosas, pero no está dando el ancho en ordenar a los partidos oficialistas. Y eso es preocupante, no en el sentido de que a mí me vaya bien o mal como le vaya a los partidos oficialistas, pero sí respecto a la acción del gobierno, que cuando el gobierno se desordena y, por ejemplo, tiene al Ministerio Interior preocupado de estas polémicas cuando son los responsables
de coordinar las ayudas tempranas ante la emergencia, donde vemos lentitud en la aplicación de las fichas FIBE, desconocimiento de los apoyos que se van a entregar, insuficiencia en lo mismo. Claro, pues, el desorden sí tiene efectos concretos en la vida de las personas, en las necesidades que el gobierno y el Estado tienen que dar y que hoy día no se están llevando a cabo de buena manera. Y me parece que por más que acá los panelistas marquen ciertas distancias, vemos que a la hora de poner los votos se han comportado como vagón de cola de republicanos, de libertarios, en todas estas ideas, en cada una de las locuras que han propuesto, y por lo tanto, si no les ponen el freno en serio, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, van a terminar siendo absorbidos, porque como se ve claramente, republicanos ni siquiera está disponible a darles espacio en interior. Muestran el desorden oficialista y dejan en súper mal pie a la UDI, que es quien lleva la conducción política de los partidos del oficialismo. El diputado Alessandri de la UDI ayer también, en el marco de estas ¿no es cierto?, diferencias que se han ido evidenciando, recalcó que corresponde al mandatario ejercer el liderazgo para mantener cohesionada la coalición. Lo dijo el diputado Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Alejandra Kraus. Yo coincido en parte con el análisis que hace Andrés y recojo las palabras del diputado Alessandri. Claramente hay una falta de liderazgo absoluto, absoluto, lo que de alguna manera, digamos, lo que venimos viendo no solo a propósito del subsecretario o el ex subsecretario Rodríguez. Esto viene con la anterioridad, digamos, el episodio, bueno, ¿para qué vamos a recordar? Que me imagino que para la derecha debe ser complejo recordar distintos momentos. Y eso, digamos, y por lo mismo, Cecilia, y eso es de alguna manera lo que debiera como generar las alertas al gobierno y preocupación a la ciudadanía, es que al final terminamos con un motín a bordo. Si eso es lo que ha ocurrido. Este chat de 200 personas, llama una locura, un chat de 200 personas donde autoridades hagan intercambios, me llama profundamente la atención. Pero lleva de alguna manera a establecer estos diálogos o estas observaciones que se filtran y que al final le hacen daño solo al gobierno. Solo al gobierno. Es complejo tener un gobierno con falta de liderazgo. Ya. Absolutamente, hay que resolver temas demasiado profundos, demasiado complejos para la ciudadanía. Y esto es una debilidad. El ministro Alvarado también dijo esta mañana, y esto en la radio T13, dijo: la oposición ha definido que su propuesta hacia el gobierno es una opinión de bloque, desde el PC a la DC, y que es decir no a las iniciativas del gobierno. Alejandra. Se equivoca, y el ministro Alvarado lo sabe muy bien. Se equivoca. Esto no es una opinión de bloque, por favor. Son de alguna manera definiciones políticas que se adoptan por los partidos, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia en gobernar, tiene una experiencia en lo que significa efectivamente lograr resolver y lograr consenso. Por favor, intentar espacios públicos que le permiten difundir impresiones que no son adecuadas. Y el ministro Alvarado lo sabe. Esto no es un tema de bloque, es un tema de sentido de justicia, y que, al menos en el caso de la democracia cristiana, tiene claro qué es lo que quiere para el país, qué es lo que quiere o cree que es de alguna manera la ruta por el cual el país debe resolver sus acuerdos. Esto no es un bloque. ¿Que coincidamos? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser posible? ¿Acaso ellos no han planteado también esa visión del oficialismo? ¿Acaso no la hemos visto en los debates? Ok, pero entonces, ¿por qué va a ser malo para nosotros? ¿Por qué va a ser un juicio crítico? Pero le dejo claro, Cecilia, a usted y a los panelistas, no existe una posición de bloque. Y ahí se equivoca profundamente el ministro Alvarado del análisis político que está haciendo de la oposición. A ver, diputado Eduardo Cretón. Sí, Luis Pardo, ¿sí?
Sí, mira, yo creo que efectivamente vivimos un momento de polarización en que hay una tendencia a los bloques. Pero en relación a cómo actuamos nosotros dentro de la derecha y a las palabras de Andrés, yo creo que estamos muy lejos de ser un vagón de cola. Renovación Nacional, por ejemplo, respecto del proyecto de reconstrucción, conversó con el ministro Quirós y votamos en contra en primer trámite de la eliminación del cense, por ejemplo, y hoy día tenemos una modificación del cense que es bastante productiva, bastante provechosa, uh-huh, y que implicó una gestión que sin aspavientos y sin hacer puntos políticos, hicimos desde Renovación Nacional, como en muchos otros puntos. No me voy a alargar acá diciendo lo que ha sido, por ejemplo, nuestra agenda de seguridad y la cantidad de leyes que ha aprobado este gobierno y que son iniciativas de Renovación Nacional. Por lo tanto, creo que estamos muy lejos de ser vagón de cola de nadie. Lo importante es que sí coincidimos en los principios que inspiran, por ejemplo, este proyecto de reconstrucción. Y yo lo voto feliz. Podría haber votado distinto algunas cosas, se me habrían podido ocurrir otras, pero eso no es ser vagón de cola. Tenemos una plena coincidencia, que es distinto de las diferencias profundas que sí se aprecian, porque hay diferencias de principio entre lo que es un partido comunista, por ejemplo, y el PPD o la democracia cristiana. Nosotros no tenemos esas diferencias filosóficas profundas, tenemos probablemente diferencias de estilo, diferencias de la forma de hacer la política, pero no tenemos diferencias sustanciales en los principios y por lo tanto estamos muy lejos de ser un vagón de cola de este gobierno y nos interesa que a este gobierno le vaya bien y por eso estamos votando a favor de aquellas materias en las cuales tenemos plena coincidencia. O sea, no hay mucha diferencia de principios entre RN y el Partido Republicano. No, fíjate que yo acabo de hacer un análisis comparado de la declaración de principios de todos los partidos de derecha y la verdad es que ninguno tiene una diferencia sustantiva como lo que uno puede apreciar entre un partido cuyo presidente ayer se declara leninista y le hace una oda a los principales asesinos de la historia y los demás partidos que votan en conjunto con ellos. A ver, Eduardo Cretón, ¿coincide con el análisis de Luis Pardo? Absolutamente, yo coincido en el análisis que hace el diputado Pardo y además creo que ese es el camino. Déjeme, voy para allá, Cecilia. Y creo que además ese es el camino el que tiene que trabajar el oficialismo, buscar los mínimos comunes, cuáles son esas cosas que nos unen, más que esas cosas que nos dividen. El programa del presidente Kast es un programa ordenador en torno a estos tres promesas que se hicieron en campaña que yo les comentaba en el primer bloque, Cecilia. Ahora, sí creo que hay algunos matices. ¿Cuáles son esos matices? Hoy día hay mucha ansiedad por parte de los partidos de ver quién pone la música. Y uno ha visto estas declaraciones, ¿cierto? El Partido Nacional Libertario, de que son ellos los que ponen la música. Ve algún grado de ansiedad también en el Partido Republicano, porque el Partido Nacional Libertario no te coma ese electorado más duro, por así decirlo. Y también creo que hay muchos que siguen pegados, por una parte, en la lógica de la campaña y por otra parte, en la lógica de la batalla cultural. Yo creo, y siempre he dado la batalla cultural y he defendido la idea de las que uno cree, pero desde la UDI creemos que la verdadera batalla cultural es mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y creo que ahí hay algo que nos diferencia algo del Partido Nacional Libertario. Para nosotros esa es la verdadera batalla cultural. Y por eso nuestra mayor preocupación hoy día es que el crecimiento que va a generar este proyecto de reconstrucción nacional le llegue a las personas de la clase media y le llegue a los chilenos más pobres. Porque esa es la verdadera batalla cultural, mejorar la condición de vida de los chilenos que hoy día lo están pasando mal. Y coincide con el diputado Alessandri cuando dice que es el presidente el que tiene que ordenar, el mandatario ejercer el liderazgo para mantener cohesionada la coalición. Yo creo que acá el presidente tiene un enorme desafío porque él es jefe de gobierno, jefe de Estado y también es jefe de coalición. Más allá de que no exista formalmente una coalición, hoy día el oficialismo dentro de la Cámara para las votaciones importantes ha estado completamente cohesionado. Y hemos podido sacar adelante la agenda de gobierno, lo hemos hecho en materia económica y ahora lo vamos a hacer con mayor celeridad en materia de seguridad. Hoy hay anuncios importantes en esa materia por parte del ministro Arrau, y creemos que la unidad del oficialismo se va a dar en torno a esos tres grandes promesas de campaña: mejorar la economía, hacerse cargo de la crisis de seguridad y enfrentar las urgencias sociales. Y en eso
creo que el gobierno del presidente José Antonio Kast ha sido bastante más exitoso que el gobierno del presidente Boric. Pero ha logrado cohesionar, digamos, a los partidos oficialistas, ordenarlos como, o no, o falta todavía un poquito más de que apriete un poco las tuercas el presidente. Lo que pasa es que el presidente tampoco puede, ni este presidente ni ningún presidente pueden coartar la legítima libertad que tienen los partidos para poder presentar sus propias agendas legislativas. Yo creo que acá el trabajo que hay que hacer es más bien al interior de los partidos, de que los partidos entendamos de que en el oficialismo existe una diversidad, como decía Luis Pardo, que gira en torno a principios bien cohesionadores, y que cada partido tiene que entender que hay que poner el acento más bien en aquellas cosas que nos unen que en aquellas cosas que nos dividen. Nosotros al menos desde la UDI estamos en eso, hemos presentado en materia de seguridad una agenda de mártires, vamos a seguir presentando iniciativas en materia de seguridad. Renovación Nacional ha hecho lo mismo, de hecho varios de los proyectos que se han aprobado en la Comisión de Seguridad son de parlamentarios de Renovación Nacional, y por lo tanto creemos que ahí es donde está el ordenador de este gobierno. El llamado nuestro desde la UDI es a no perder el norte, a cumplir con esas 3 promesas. Eduardo, y creo que todo el resto son polémicas estériles o nos terminan desviando de eso. A propósito, voy a pasarme al tema del diputado Gustavo Gatica, y lo vamos a aclarar bien, pero solamente parto con usted, diputado, en el sentido de la reacción después, ¿no es cierto?, del rechazo del recurso de nulidad, ¿verdad? Donde, ¿no es cierto?, Claudio Crespo se confirma, cierto, que no es responsable de haber quitado, de haber dejado ciego a Gustavo Gatica. Bueno, en todo caso, usted dijo que es una buena noticia lo de Claudio Crespo, y nosotros desde la UDI seguimos avanzando en una línea que va a fortalecer a Carabineros, que es lo que usted está diciendo, ¿no es cierto? Ahora, usted dijo, lo que estaría faltando también es que el presidente ahora cumpla con su palabra de poder indultar a aquellos carabineros que efectivamente defendieron la democracia durante el 18 de octubre. Ese tema, el indulto, va a generar, usted sabe, ¿no es cierto?, bastante polémica. Yo creo que no va a generar ningún tipo de polémica porque acá hay una decisión que ya ha tomado el gobierno, que la ha explicado en varias oportunidades, que es estudiar caso a caso cada uno de estos. Pero usted dice que el presidente cumpla con su palabra de poder indultar. Eso es. Y el presidente va a cumplir con esa palabra. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, está revisando los casos. Y lo que ha dicho el gobierno es que esto va a hacerse caso a caso, estudiando cuáles son los carabineros que efectivamente están injustamente presos por haber defendido la democracia durante el estallido social. Esa fue la promesa del presidente. El ministro Rabat está trabajando en eso, pero acá creo que hace rato ya quedó descartada la idea de un indulto general, como se propuso en algún minuto, sino que se va a hacer caso a caso, y esperamos que efectivamente el presidente pueda cumplir con esa palabra. A propósito de lo que pasó con el diputado Gustavo Gatica, él ayer, ¿no es cierto?, habló por supuesto sobre el tema, dijo: la verdad jurídica estableció que Claudio Crespo me disparó y me dejó ciego. La búsqueda de justicia continúa. Habló de las múltiples mentiras de Claudio Crespo, que primero dijo que no estaba en el lugar, después culpó a otro funcionario e incluso aseguró que su armamento estaba en mal estado. Sin embargo, finalmente se encontró la verdad. Él me disparó directamente al rostro dejándome ciego. Y esto fue gracias a la Policía de Investigación y a la Fiscalía, y le agradece todo aquello. Y, por supuesto, lamenta el resultado, ¿no es cierto?, que no se tradujera en una condena. Parecía que la justicia iba a ser tan solo una consecuencia de esa verdad, pero no lo fue. Y por supuesto ya están pensando en apelar a instancias internacionales. Ya ha habido reacciones a este tema. Alejandra, por ejemplo, la reacción del presidente de la Democracia Cristiana, de su partido, a propósito de la reacción del presidente Kast, que a través de redes sociales, ¿no es cierto?, dijo: la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro, luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa. Esa reacción también generó reacciones. A ver, Alejandra. No puedo sino compartir con las expresiones y declaraciones manifestadas por nuestro presidente nacional, el diputado Álvaro Ortiz, y la bancada en general, porque se rompe con el tuit del presidente Kast, se rompe una tradición republicana, y es que los presidentes de la República, bueno, en general las autoridades, no comentan las sentencias, pero en particular
los presidentes de la República. Los presidentes de la República, además, representan al país en su conjunto. Aquí el presidente Kast no puede ignorar que hay una parte de la ciudadanía que obviamente se distancia de esta decisión, que hay una parte de ciudadanos que con dolor ven esta decisión. No olvidarse que fue no solo Gustavo Gatica, hoy diputado de la Nación, resultó con lesiones oculares. Sí, fueron muchas, Cecilia, fueron muchas. En consecuencia, uno piensa en padres, madres, jóvenes profesionales, la propia senadora Campillay, si lo relaciono con expresiones para quienes de alguna fueron hasta sancionados por las comisiones de ética de diputados, la doctora Cordera en su minuto, de expresiones respecto a la senadora Campillay. Vale decir, creo que el presidente Kast cometió un error republicano. Que le deje a otros los comentarios respecto a las apreciaciones, respecto a esta decisión. Entiendo el dolor del diputado Gatica como entiendo el dolor de muchos. Y también pido prudencia porque también Carabineros requiere que se lo observe con respeto a la labor que realiza. Entonces es muy complejo el tema, Cecilia. Es muy complejo y fue un momento tremendamente complejo lo que ocurrió a propósito del estallido social. Álvaro Ortiz, el presidente de la ADC, insisto, dijo: aquí no hay nada que celebrar, a propósito de lo dicho el presidente, ¿no? Y le pido al presidente Kast que sea menos candidato, menos show y que sea más responsable y que actúe como presidente de la República y no de la forma que lo ha hecho. Por su parte, el diputado Gatica dice también que no hay nada que celebrar, ¿no es cierto? Y que no se olvide que él es presidente de todos los chilenos, presidente de él también. A ver, Luis Pardo. Primero, desde luego que la situación del diputado Gatica, quien he conocido, además ahora conformamos una misma comisión, y por supuesto que hay un drama humano ahí que uno tiene que respetar y entender, pero también tiene que respetar y entender el drama de aquellos policías que, con el mandato de proteger a la sociedad y contener el orden público, hacen uso de las herramientas que la misma sociedad le entrega. Es técnicamente imposible que le apunte al rostro con una escopeta como la que utilizó a la distancia que estaba. Eso quedó acreditado en el proceso y por lo tanto esto es lo mismo que si una persona atraviesa la autopista y muere. Por supuesto que es un drama, pero eso no significa que el conductor que lo atropelló tenga que irse preso. Luis, y eso es parte importante. Luis, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, eso iba a ser. La aclaración es que... Pero déjame terminar, Cecilia. Sí. Y quiero, respecto a las declaraciones del presidente, yo no coincido con Alejandra. Yo recuerdo que muchos presidentes celebraron muchas sentencias en materia de derechos humanos. Es distinto que los presidentes opinen respecto de causas en proceso, pero cuando hay una sentencia firme, ya dada en la última instancia, me parece que el presidente perfectamente puede dar una opinión, que es además una opinión de respaldo a Carabineros, porque reitero, aquí, así como hay un drama humano respecto de quien participando en una manifestación queda con una secuela como es la ceguera en el caso del diputado Gatica, también hay un drama humano tremendamente complejo para aquellos policías que son expuestos a tener que contener situaciones de extrema violencia. Yo lo dije otra vez en este programa, cuando el presidente Piñera invitó a policías europeas y le preguntamos a un oficial alemán cómo lo hacían en estos casos, y ellos me dijeron que nunca habían visto los niveles de violencia que se veían en Chile y por lo tanto no tenía respuesta para decir cómo hacerlo en esos casos. Entonces hay que hacerse responsable también de lo que significó ese episodio, que coincido con Alejandra, fue duro, pero fue duro especialmente para quienes tuvieron que defender el orden público. Claro, solo quería aclararle que sí se demostró que fue Crespo quien disparó. Lo que sí se reconoce que fue en legítima defensa.
¿Ah? Vamos a ir a comerciales. Claro, y no es que le haya apuntado a los ojos, eso es lo que estoy diciendo, porque una cosa es que él haya disparado y que se haya podido demostrar en un peritaje balístico que uno de esos perdigones le pegó al diputado Gatica, y otra cosa es que él lo haya hecho intencionalmente y que haya apuntado al manifestante Gatica para pegarle un perdigonazo, y eso es lo que estoy diciendo que no está ni acreditado ni es además técnicamente posible. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos entonces ya el último bloque de nuestro primer café. Ahí Alejandra, que había pedido la palabra, la tendrá, por supuesto. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces conversando en este primer café de hoy con Luis Pardo, Andrés Kubl, Eduardo Cretón y Alejandra Kraus. Antes de irnos a comerciales, estaban comentando, ¿no es cierto?, lo del caso del diputado Gatica. Alejandra tenía la palabra. A ver, señalar que a propósito de los términos en que se dicta la sentencia, no es la absolución en términos de que no se cometieron los hechos, sino que se aplica la ley Naim Retamal, que en definitiva es aplicar retroactivamente, producto del principio pro reo del sistema penal, ¿no es cierto?, la legítima defensa privilegiada, que hace que no es necesario acreditar los requisitos de la legítima defensa. En consecuencia, creo que hay que ser cuidadoso respecto a los alcances de un fallo. Los hechos se cometieron, y respecto de los cuales debemos también tener una mirada de alguna manera con ciertos cuestionamientos. Insisto, no solo sufrió lesiones oculares el diputado Gatica, fueron muchas las lesiones oculares. Entonces hubo algo ahí, ¿ya?, en el entendido que es en un contexto de violencia brutal, sin duda. Pero los hechos son los hechos, y para analizar y sanar, si ustedes quieren, de alguna manera una sociedad que quedó dañada, que quedó polarizada, que quedó con juicios contradictorios respecto de los hechos ocurridos, es importante hacer los alcances más ciertos respecto de temas que sin duda causaron mucho daño a nuestro país, mucho daño. Eso por un lado. Y segundo, a propósito que Luis decía que no era un hecho extraordinario que el presidente Kast, como presidente de la República, mencionara los alcances y respecto a un fallo. Sí es un hecho extraordinario. En general, los juicios que hacían los presidentes de la República, estoy pensando en el presidente Elwin, estoy pensando en el presidente Sebastián Piñera, en general era respecto de alcances generales, no de fallos en particular. Incluso en el caso del presidente Boric, que hace mención a propósito de un indulto que se hace a un frentista por el caso de Jorge Matute, la propia Corte Suprema saca una declaración pública y le recuerda la separación de poderes, le recuerda expresamente el artículo 76 de la Constitución Política, que impide que y el presidente Boric tuvo que aclarar y señalar que él respetaba la separación de poderes. Entonces, por eso, con esos aprendizajes, no se sigan cometiendo errores que no le hacen bien a la democracia. Ese es mi punto. Y ahora Andrés Kubl solo agregó otra frase del diputado Gustavo Gatica ayer: siempre lo he dicho, este caso me excede, se trata de la democracia, del futuro y de la sociedad que queremos construir. Todas las razones que llevaron a que no hubiera justicia hoy las tenemos que analizar y nosotros estamos en ese camino. Andrés Kubl. Yo en este tema primero me gustaría saludar al diputado Gatica. Creo que lo que le ha tocado vivir es muy duro, tanto por quedar ciego luego de asistir a una manifestación, como todo este proceso judicial, donde efectivamente, como él mismo señala, se acredita una verdad, que yo creo que es algo que puede ser tranquilizador en cierto sentido, que es que Claudio Crespo fue quien disparó y quien lo dejó ciego, pero lamentablemente no encuentra justicia. Me parece que las palabras del presidente Kast son totalmente inadecuadas y bastante indolentes, poco sensible con el dolor que significa
este caso en donde a nadie le puede parecer bien que alguien por ir a protestar termine cegado, y la solidaridad inicial debería estar con esa persona. Entonces también me preocupa un poco lo que dice Luis Pardo, que bueno, que se revisen los indultos para ver dónde hay personas injustamente encarceladas, que en parte es creer que los indultos ponen en duda el proceso judicial, y creo que eso es un problema. Los fallos yo no se acatan. Yo no le hablo de los indultos, Andrés, en este programa. O Eduardo, no, algunos hablo de Eduardo Cretón. Fue Eduardo, perdón. Estoy con Eduardo, pero no he hablado de los indultos. Sí. No, pero claro, Eduardo habló de los indultos para el tema de personas que supuestamente estarían injustamente encarceladas, cosa que me parece un error, y porque me parece que proteger a la institución de Carabineros tiene que ver con que existan reglas claras, con que cuando hay uniformados que no cumplen con su deber, que incumplen las normas, que terminan generando daño a la población, sean apartados de la institución, más que darle manga ancha para que hagan lo que quieran. Eso no es proteger a la institución, es justamente dejarlos desprotegidos. Y yo creo que durante el estallido social, que es el tema que un poco nos rememora este fallo, la institución policial estuvo bastante desprotegida, porque en vez de resolver el problema políticamente el gobierno de ese entonces, lo que hizo fue intentar resolverlo mandando a la fuerza pública al choque y escalando un conflicto que tenía que tener una canalización política, que la tuvo bastante tarde. Uh-huh. Bueno, eso es en cuanto al caso de Gustavo Gatica. También el diputado Francisco Orrego, independiente de Renovación Nacional, dijo ayer, reaccionó: fueron 6 años de una persecución injusta por parte de una fiscal octubrista como Jimena Chon, que lo estaba imputando de delitos de apremio ilegítimo, y que todos estamos contentos con el post del presidente de la República, pero también le hace un llamado al presidente: eso no es todo, necesitamos hoy una ley de indultos que permita sacar de la cárcel a todos aquellos carabineros que fueron condenados en el marco del estallido delictual, le dice el diputado Orrego. Tal vez ese va a ser otro de los temas, ¿no es cierto?, que se van a ir poniendo en la agenda, aunque después de la aprobación de la mega reforma, ¿no es cierto?, el gobierno ya tiene otros proyectos en carpeta, y que tienen que ver con el tema del desempleo, la flexibilidad laboral y muchos otros. A ver, en ese sentido, digamos, Eduardo Cretón, que si pudiera, aunque no se lo pidan al Consejo, ¿qué le gustaría que priorizara el Ejecutivo como proyecto de ley ahora, después ya de superado o de logrado la aprobación de la mega reforma, aunque, insistimos, falta lo del Tribunal Constitucional? ¿Eduardo? Ya. Cecilia, yo estoy acá. Eduardo Cretón, ya. No, Luis Pardo, ya. Sí, mientras se conecta Eduardo. Bueno, yo creo que tiene que haber una agenda hoy día en la línea que lo que hemos señalado en este programa, de ver cómo este crecimiento que esperamos que se produzca con la reforma aprobada ayer en el Senado, llegue efectivamente a las personas, y ahí hay una agenda de empleo que es muy importante, porque hoy día el empleo no solamente enfrenta la falta de crecimiento, enfrenta los cambios estructurales que está viviendo la sociedad con la inteligencia artificial, con la robótica, con una serie de herramientas que hacen que subidos ciertos costos para las empresas termine siendo mejor una solución tecnológica que contratar personas. Y ahí tenemos un gran desafío, y yo entiendo que el gobierno tiene preparado una batería de proyectos en esa línea, lo mismo que también en la línea de seguridad. En la línea de seguridad, por ejemplo, tenemos que impulsar una ley corta para mejorar la ley que permite la complementariedad de la seguridad municipal con las policías. Tenemos que seguir avanzando en muchas otras leyes que se han ido quedando rezagadas. A mí me toca integrar ahora la comisión mixta para sacar las reglas del uso de la fuerza. Tenemos, en fin, un conjunto de materias que en seguridad y en economía tenemos que seguir impulsando, y yo creo que esa va a ser la agenda que el gobierno va a tomar una vez ya terminado la tramitación del proyecto de reconstrucción. De priorizar, ¿qué sería lo más urgente, Luis Pardo? Las dos cosas, hay que caminar y mascar chicle a la vez. Aquí la gran demanda ciudadana es seguridad y economía, y en ambas tenemos que actuar simultáneamente. Eduardo Cretón le hacía la misma pregunta: si pudiera sugerirle al gobierno dónde poner, digamos, el acelerador, ¿en qué reforma ahora? ¿En qué proyecto? Sí.
Cecilia, muchas gracias. Mire, quizá lo que yo voy a decir no le va a gustar a Andrés, porque Andrés siempre dice que uno ataca al mensajero en este panel, pero la verdad es que la memoria es bien frágil, porque él está criticando al presidente Kast por querer indultar carabineros y se le olvida que en su gobierno se indultaron delincuentes. Yo creo que es mucho mejor indultar a un carabinero que defendió la democracia durante el estallido que indultar a personas condenadas y que son delincuentes. Y lo segundo es que él habla de fortalecer carabineros o de cuidar la institución. Yo le quiero recordar a Andrés que cuando votamos el proyecto de ley Naín Retamal 2.0, que fue un proyecto que contó en la Comisión de Seguridad con apoyos transversales, con votos a favor del Partido Socialista, del PPD, hubo un grupo de parlamentarios que se opuso a este proyecto. Adivinen quiénes fueron: el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, no vengan a decirnos ahora que ellos están por cuidar a Carabineros, cuando sistemáticamente han votado en contra de las leyes que buscan proteger a Carabineros y de las leyes que buscan darle mayores herramientas jurídicas para que se puedan defender. Ahora, ¿qué espero yo del gobierno? Espero precisamente que se ingrese pronto este proyecto que viene a fortalecer Carabineros para que tengamos más carabineros en la calle. Espero que la agenda en materia de seguridad que van a anunciar hoy día, de hecho hay un punto a una cadena nacional, tengo entendido, el día de hoy, sea una agenda robusta. Por supuesto, seguir avanzando en materia pero sobre todo en la laboral. Yo creo que hoy día la gran crisis que viven los chilenos es la falta de oportunidades y la falta de trabajo. Bueno, ¿puedo decir algo respecto? Claro, Andrés. No, solo hacer la aclaración. Primero, que siempre que se utiliza la facultad de indulto, se indulta a delincuentes, porque son personas condenadas por la justicia. Entonces, esta diferencia que hace Eduardo entre uno y otro, yo no veo quizás más que clasismo, quizás por el tipo de delito que cometieron, pero un carabinero condenado, uno podría decir que también es un delincuente, porque efectivamente tiene una condena por algo, está preso y por algo cree que se necesita un indulto. Y respecto a lo de la votación, esto de quedarse con el titular y decir que alguien que rechaza una norma no está por proteger la institución simplemente porque creemos que esa norma no logra proteger a la institución, porque genera problemas de certeza jurídica, porque genera problemas en cómo actúa Carabineros ante el control del orden público, donde yo digo que efectivamente para proteger Carabineros necesitamos medidas efectivas también para apartar a aquellos carabineros que ocupan esos espacios para ejercer violencia contra manifestantes, que ocupan esos espacios de manera desmedida, porque portar las armas para cuidar la seguridad es una responsabilidad tremenda. Entonces, la manga ancha no los protege. ¿Y qué es lo que votaron en contra, Andrés? La legítima defensa privilegiada. En privilegiada. Este caso, exactamente, que ya explicó bien Alejandra de qué se trata, que es que básicamente los uniformados no tienen que demostrar que actuaron en legítima defensa, sino que aquello se presume. ¿Y cómo te explicas que otros partidos de oposición hayan votado a favor? No, me imagino que habrán diferentes apreciaciones sobre la norma, sobre el impacto comunicacional de aquello, y eso es legítimo. Yo no voy a decir que porque alguien votó a favor o en contra, está a favor o en contra de los carabineros o de los manifestantes o de quien sea. Son apreciaciones distintas respecto a los efectos de una norma, pero ponerlo en que entonces el que votó de una manera está en contra de Carabineros, como lo pone Eduardo, es un poco reduccionista de la discusión. Uh-huh. Ahora, bueno, habíamos hablado, ¿no es cierto? Se regresó un poco al tema anterior, pero estábamos hablando de hacia dónde debería ir la agenda de gobierno ahora, y también entonces aprovecho de preguntar por la agenda de la oposición. Andrés Kuble, tengo entendido que se han organizado, que hubo una reunión, no sé si Alejandra estuvo también de secretarios generales o algo así, para organizarse como oposición. Sí, mira, nosotros tenemos reuniones permanentes todas las semanas, tenemos tanto reunión de presidencia los lunes y durante la semana, dependiendo de la semana, de secretarios generales. Ayer, Alejandra, estuvimos en reunión porque estamos generando encuentros en todas las regiones del país, con las mesas de las directivas regionales de los partidos, con concejalías, con representantes popularmente electos, con dirigencias sociales, sí, justamente para que esa agenda tenga una bajada regional, que no sea solo los grandes temas nacionales, sino que en cada región vayamos viendo cómo está impactando la mega reforma, cuáles son las principales necesidades de las personas, y nosotros también hemos hablado y hemos coordinado una agenda laboral, porque sabemos que
probablemente es lo que se venga con discusión en el Congreso. Ya se metió este supuesto estatuto del turismo, que en realidad no es del turismo, sino que de nuevo es un gato por liebre, porque regula cosas harto más amplias. Y entonces nos reunimos con expertos laboralistas, también nos reunimos con la CUT, para ir generando posiciones comunes y estrategias comunes para enfrentar lo que va a ser la agenda laboral, que bien decía Luis, que tenemos un problema de empleo que tenemos que enfrentar, pero la respuesta de simplemente más flexibilización y más precariedad creemos que no es la respuesta ante esta crisis de empleo. A ver, y Alejandra, más allá de las reuniones y estos acuerdos y esta intención de ir hacia regiones, ¿reconocen ustedes como oposición que no logran instalar temas en la agenda pública, que no están tal vez no sé si cumpliendo o logrando lo que se aspira como oposición? A ver, Cecilia, ¿me permite cerrar un tema a propósito de Naín Retamal? O de los indultos, más bien. Sí. Bien breve, que me parece paradójico el planteamiento a propósito de los indultos generales, o como Eduardo señalaba, caso a caso respecto de Carabineros, lo que supondría, ¿no es cierto?, porque están detenidos, porque fueron condenados en forma injusta, y esta valoración que el presidente Kast hace de esta absolución del carabinero Crespo. Entonces, ahí me parece valorar la labor del Poder Judicial en un sentido y condenarla en otro, me parece paradójico. Solo se debe tener siempre una sola línea. Y respetar las decisiones del Poder Judicial en uno u otro sentido. Dicho, digamos, cerrado eso, Cecilia, coincido con usted. Yo creo que la oposición en estos 4 meses ha dado una señal que es posible hacer planteamientos que los de alguna manera sintonicen con una visión respecto de lo que es ser oposición y hacer planteamientos al gobierno. Sin embargo, tenemos un tremendo desafío, Cecilia. Tenemos necesariamente, porque cada uno es en forma individual, cada uno de los partidos, cada uno de los dirigentes de ellos tiene la convicción que tiene que responderle a las necesidades y a las percepciones que la ciudadanía tiene. Aplauden mucho, están muy felices con el resultado, digamos, mínimo para aprobar la mega reforma, pero fíjese que todos los empleos que se han creado en este tiempo son informales. Vale decir, el mercado del trabajo no está siendo capaz de responder, y no por temas estructurales. Yo creo que hay otros temas. No tenemos un diagnóstico compartido de lo que se requiere en materia para incentivar el empleo y la calidad del empleo. La ciudadanía señala en encuestas de opinión que está dispuesta el trabajadora a ver el tema de la flexibilidad. Nosotros le añadimos que debe garantizarse la seguridad social, el ingreso, pero no está de acuerdo con la reducción o modificación de las 40 horas, ni tampoco la indemnización por año de servicio. Entonces vamos a seguir insistiendo en una agenda que nos va a colocar en posiciones divergentes o que solo favorecen a una parte del mercado del trabajo, Alejandra, a una parte de los chilenos. Eso es mi preocupación. ¿Pero no hay ninguna autocrítica como oposición? Lo que le dije, creo que tenemos un desafío tremendo, Cecilia. Pero es un desafío. Creo que estamos al debe. Ya. Estamos al debe con la ciudadanía. Estamos al debe con nuestras ideas. Estamos al debe con proponerle o irle proponiendo al país por qué por qué senda de futuro iremos transitando. Bueno, ahora han pasado, seamos claros, han pasado tan solo 4 o 5 meses. Bueno, pero esos 4 o 5 meses es tanto para la oposición como para el Cecilia, gobierno. Exactamente, absolutamente, y por eso lo reconozco y creo que en eso estamos al debe. Ya. Y esto no se trata de una disputa de partido, esto se trata de una propuesta al país donde nuestros principios, nuestras visiones, cada uno con nuestras propias identidades, logremos
efectivamente instalarlo en este diálogo con la ciudadanía. Bueno, se nos terminó el primer café. Seguimos en la próxima. Luis Pardo, Andrés Kuble, Eduardo Cretón, Alejandra Kraus, que tengan una buena jornada. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, chao, chao. Buena semana, gracias. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.